Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de La Grupeta, un espacio reservado a la divulgación y al conocimiento de aspectos relacionados con el ejercicio físico y la salud en general y el ciclismo y el fitness en particular. Así que arrancamos, hoy tenemos a Javier Sola. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿qué tal? Encantado de estar aquí en la grupeta contigo hoy. Agradecerte que hayas venido a La Grupeta. Yo sé que tú vas hasta arriba, como casi todos los invitados al final que tenemos por aquí. Y joder, pues es de agradecer que saquéis un ratillo para compartir con nosotros en nuestra grupeta pues, conocimiento y bueno, pues cosillas de las que vamos a hablar hoy. Para los que no le conozcáis, Javier es profesor de universidad, además es CEO de Training for All, que es una empresa de entrenamiento y biomecánicas, es entrenador de ciclismo hace muchísimos años y actualmente es uno de los entrenadores del equipo UAE, uno de los mejores equipos del mundo, ¿no? Con ciclistas como Pogačar, que gana la Tour de Francia, que gana clásicas, uno de los mejores ciclistas del mundo en la actualidad. Así que, como os digo, un placer tenerte aquí, nada, esta media horita, siempre cuadramos la grupeta a 30 minutos más o menos. Así que, bueno, pues vamos a empezar. Hoy vamos a hablar con Javier sobre tema de test de valoración y cuantificación pues para cuantificar el nivel de condición física de los ciclistas, los típicos test que hacemos en laboratorio, que hacemos en campo. Y mi primera pregunta, Javi, iba relacionada un poco a esto. Antiguamente, para hacer las típicas pruebas de esfuerzo, ¿no? Que se hacían muchísimas a lo largo de la temporada, ahora ya yo creo que se hacen menos, ahora nos dirás tú, pues era la única manera de poder cuantificar un poco el nivel de condición del ciclista. Hoy en día, con los potenciómetros y demás, es mucho más fácil. ¿Tú qué prefieres? ¿O la antigua usanza, la prueba de esfuerzo de laboratorio o los test que podemos hacer ahora? A ver, yo creo que cada herramienta tiene su utilidad, ¿no? Por así decirlo, pero como te ha dicho Carlos, al principio, cuando el medidor no estaba tan instaurado, pues era un poco el procedimiento habitual, ¿no? Se hacía un test de laboratorio, se determinaban los hitos con las zonas, se realizaba el entrenamiento y se volvía a medir. Hoy en día, pues bueno, con la llegada del medidor casi que tenemos información día a día del deportista, ¿no? Para ver esa tendencia, tanto positiva o negativa, del deportista, ¿no? Yo creo que posiblemente si tienen la posibilidad de hacer un test de gas a principio de temporada, eh, por tener la información, porque nos puede dar datos como la eficiencia o el gasto metabólico del deportista en un momento determinado, pues puede ser interesante, creo yo, ¿no? Pero luego para trabajar en el día a día, yo personalmente me baso más en los test de campo, ¿no? Porque creo que al final, muchas veces por logística es complicado el poder realizar esos test de laboratorio de manera continua, ¿no? Los equipos profesionales, por ejemplo, pues se hace ese caso uno a principio de temporada, training camp, y luego ya cuando empiezan toda la temporada, que es competir, competir y competir, casi que no te da tiempo a realizar ese tipo de test, ¿no? Y lo mismo con deportistas que entrenan de manera particular, ¿no? Pues logísticamente es complicado en muchas ocasiones, ¿no? Pero, oye, si tienes la posibilidad de tener un poco todo, pues mejor que mejor, ¿no? Pero a mí personalmente los datos que voy teniendo en el día a día, pues me aportan mucha más información que a lo mejor un test de gases de manera recurrente, vaya. Es un O sea poco que la visión que tengo yo. vosotros, por ejemplo, en el equipo, en el UAE, ¿hacéis varias pruebas de esfuerzo de laboratorio a lo largo de la temporada o, como dices, solamente al No, principio de temporada y ya está? se suele hacer, si acaso, una a principio de año y luego, sobre todo, pues durante el año ver los datos de potencia o algún test de lactato, alguna concentración, pero poco más, ¿no? Logísticamente es complicado, ¿no? Y como te decía, igual, ¿no? Yo, por ejemplo, que trabajo con muchos deportistas de Sudamérica, algunos de muy buen nivel, que donde viven no tienen ni acceso a ese tipo de pruebas directamente. Y hoy en día, con la llegada del medidor, pues directamente ya te puedes organizar el entrenamiento bastante bien para controlar el rendimiento. Yo Ahora, si aquí, tienes todo un poco, pues mejor, evidentemente. yo aquí también, si me permite, Javi, decir que a mis deportistas muchas veces lo que les digo es que diferenciemos entre un test de rendimiento, un test para hallar zonas y saber dónde están pues, nuestros sitios fisiológicos, el FTP, la PAM, nuestras zonas de trabajo y demás. Y otra cosa es el típico test que queremos hacer un poco por salud, ¿no? Con el electrocardiograma, para ver que Ese nuestro sí, corazón esté correcto, que eso es otra cosa. eso sí lo vería yo mucho más interesante y creo que cada deportista debería hacerlo, ¿no? Yo recuerdo cuando yo competía, sí es verdad que
para sacar la ficha federativa era obligatorio hacer el reconocimiento médico con un electrocardiograma mínimo. Y hoy en día nada, creo que no hace falta nada para sacar la ficha federativa. Y sé que ahora mismo en algunos países te obligan a ese reconocimiento previo antes de sacar esa ficha federativa. Yo creo que Sí, por prevención por prevención debería ser algo casi, para mí obligatorio. personalmente, Claro. obligatorio, ¿no? Porque igual siempre se puede filtrar cualquier tipo de cardiopatía o cualquier tipo de problema que te pueda, que te pueda provocar un problema durante la práctica. Claro, por eso digo, diferenciar un poco la prueba la prueba de esfuerzo, digamos, de rendimiento, que muchas veces ¿Mm? yo cuando estaba en la Universidad Europea ni siquiera utilizábamos electrocardiograma, poníamos analizador de gases, lactatos, y eso Sí, era sacar los para hitos y analizar el listo. rendimiento. Pero ya ¿Mm? cuando hay un tema de salud, que esto a lo mejor a la gente que va a empezar a entrenar un poquito más en serio, que va a entrenar a intensidades elevadas, que va a realizar pruebas de larga duración y alta intensidad, pues se le podría recomendar todos los años pasar por una prueba de este tipo, ¿no? ¿Mm? Correcto, correcto, exacto. Y luego de los test de campo, ¿qué test hacéis habitualmente? O sea, ¿cuáles son los test que soléis hacer Cuando digo, para los que no sepáis, cuando digo test de campo me refiero a los test que se hacen fuera del laboratorio, los que se hacen en la propia carretera, por así decirlo. Por ejemplo, todo lo que son, a mí personalmente, el perfil de potencia clásico de Cuban, de 1 minuto, 5 minutos, 5 segundos, me es bastante interesante y lo hago habitualmente, sobre todo a principio de temporada, para ver un poco los 5 segundos, va relacionado con la potencia máxima. El 1 minuto te da una buena idea de cómo es de potente o no la vía glucolítica del deportista. Los 5 minutos se asocia bastante bien a la potencia asociada al consumo y con eso puedes saber un poco el perfil del deportista que tienes, ¿no? Y es un test que no requiere mucho, de comillas, mucho esfuerzo, porque al final se sufren haciendo los tests, pero que logísticamente es fácil de replicar en cualquier momento de la temporada, ¿no? Y a mí personalmente me gusta ese tipo de test y luego en algún momento determinado hacer algún test en fatiga, ¿no? Sobre todo cuando trabaja un deportista de nivel, es más relevante lo que sucede después de un gasto previo de energía. No es lo mismo hacer 15 minutos a 6 vatios kilos que hacer 6 vatios kilos esos 15 minutos después de 4 horas de competición. Entonces, muchas veces, alguna vez, se puede hacer un test un poco para ver cómo está el deportista, lo que se llama resistencia a la fatiga o durabilidad. ¿Vale? Entonces, a mí personalmente me gusta muchas veces hacer test que intenten simular un poco lo que puede pasar en la competición. ¿Vale? Vale, entonces, si me permites, recapitulando, es que en un minuto y medio has dado mucha información, ¿sabes? Sí, sí, mucha información ahí. Entonces, los test que, por ejemplo, a ti te gustan es 5 segundos, 1 minuto, 5 minutos, ¿no? Eso quiere decir Eso es, hacer el perfil de potencia, la potencia media máxima que el deportista es capaz de sostener durante 5 segundos, durante un eso minuto, es. Minuto, y esta de 1 minuto se ve muy asociada a la capacidad glucolítica, ¿no? eso del es. ciclista. Y luego el P5, que son los 5 minutos, que se ve muy asociada a la potencia que mueve en consumo de oxígeno máximo, en lo que se denomina la... Eso, eso es, eso es. Luego ya si quieres rizar un poco el rizo, Carlos, también me gusta muchas veces el de 1 minuto, lo realizas, haces 7, 8 minutos muy suaves y lo vuelves a repetir. ¿Con qué idea? De ver cuánta caída hay entre el primer minuto y el segundo. Eso está muy bien. Qué casos se te pueden dar? Perfiles muy glucolíticos, pero no con la vía oxidativa tan trabajada, pues la caída entre el primero y el segundo es increíble, ¿vale? Sujetos que son muy oxidativos te van a hacer un minuto no muy bueno, pero luego el siguiente minuto casi que no cae la potencia, ¿vale? Y Claro, el o sea, es sujeto la típico, capacidad para repetir un esfuerzo según va eso aumentando es, la fatiga, que esto, eso es. en función, claro, analizando un poco el tipo de prueba en la que compite cada ciclista, Es muy relevante, eso claro, es. es que tú en una prueba de mountain bike no haces un esfuerzo de 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, una vez, lo repites muchas veces a lo Tienes que largo. repetirlo. Imagínate si eres un mountain biker bueno, pues lo que te interesaría es que hicieras un minuto muy bueno y que luego la caída en el segundo minuto fuera pequeña, ¿vale? Entonces, con ese pequeño test puedes ver cómo de potente es tu glucólisis, pero luego si tienes capacidad de repetir ese tipo de esfuerzos. Entonces, muchas veces se puede hacer esa variación de test que me parece interesante para ver un poco más ese Qué tipo bueno. de, Y ese tipo luego, de valoración. sí, con respecto a la resistencia a la fatiga que tú comentabas, yo también me encuentro con deportistas que me llegan, que han entrenado por libre, con otros entrenadores o a lo mejor ni siquiera tienen Mm, entrenador y están muy acostumbrados a hacer esfuerzos interválicos, series, pero siempre mm, lo hacen descansados. O sea, ellos salen, calientan y mm, hacen las series.
Y entonces Sí, ahí me encuentro con lo que tú dices, ¿no? Vale, pues vamos a empezar a trabajar, pero en fatiga. Vas a hacer, yo qué sé, 2 horas y media y vas a hacer las series al final, o incluso más mm, tiempo, no 3 horas y lo vas a hacer al final. Y cambia totalmente la película, sí, claro. la película es otro, el entrenamiento es otro totalmente distinto, evidentemente. Un poco, yo personalmente eso, lo que te comentaba, me gusta hacer test un poco que me sirvan para aplicar en el día a día, tener esa Ujú. información. Y no nos has dicho nada del test de los test, el P20 famoso. Ah, el P20. Yo no suelo mandar el P20 como tal. No, eh, es una buena herramienta, creo, para determinar el FTP del deportista, pero sobre todo con deportistas de cierto nivel que compiten habitualmente, si trabajas con la curva de potencia, más o menos puedes saber dónde está el umbral del deportista, ¿no? Incluso planificando entrenamiento interválico a lo que tú crees que es el FTP del deportista, simplemente con la RPE que el deportista te va a dar, puedes más o menos saber si es o no el FTP del deportista, ¿vale? Y luego muchas veces antes de mandar un P20, pues igual lo que hago es le escondo un poco el test, ¿no? Oye, vamos a intentar hacer, imagínate, 15 minutos a lo que yo sospecho que es el FTP del deportista, 350, 360 vatios, por poner un ejemplo. Me mantienes ahí estable y si te encuentras muy bien, los últimos 3 4 minutos le metes a tope. Si yo veo que hay mucha diferencia con respecto a lo que yo he marcado, es decir, el deportista ha ido 360 todo el tiempo y al final es capaz de hacer 3 minutos a 400, pues ya sé que la estimación que yo tenía ese FTP probablemente esté infraestimada. Y es una manera de quitar un poco de presión a ese tipo de test. Depende del deportista, 5 minutos como que no cuesta tanto, pero ya pedirte que esté 20 minutos a tope, alguno ve la palabra test de FTP o algo de eso y ya le entra a la Vale, y luego, descomposición dos directamente. cositas, los ejemplos que nos estás poniendo, Mm, a mm. 360 y a 360 arranca la moto, o sea, que la gente que lleva se nota que tiene motor, ¿eh? Bueno, eso es un nivel intermedio ahí, creo que pues alguien de Nivel mejor medio, ¿no? de Eso no es serie, andar mucho todavía. imagínate, no hombre, alguien que haga 70 kilos, 360, pues el típico máster, creo yo, ¿no? Puede ser a lo mejor, ¿no? 70 kilos, 360 vatios, creo que puede ser un máster bueno, por ponerte un número de... No, escucha, no te voy a preguntar por lo que mueven tus chicos del UAE, porque me imagino que eso está bajo el secreto de sumario, pero no lo podemos Sí. imaginar. No lo podemos imaginar. Luego también, claro, al trabajar con gente que compite, sí que es verdad que en competición, pues al hacer esfuerzos máximos de diferentes duraciones, pues el perfil al final se te va a Mm, ir, se te va a ir sí, perfilando muy bien, ¿no? va muy actualizado durante el año. Prácticamente no te Eso. hace falta testarlo, eso es. Pero a lo mejor sin lo que hablábamos, si entrenas a un cicloturista que tiene dos objetivos al año, que es la quebranta hueso o la de los Dolomitas, me lo invento, ¿vale? Pues claro, igual sí tienes que testar, porque no se va a someter a esos esfuerzos máximos que te va a dar la competición. Entonces, en función del tipo de deportista que sea, pues vas a tener que testar más o menos para tener un poco, saber dónde estás en cada momento. Es lo que Vale. yo vería. Luego otro test que a mí me preguntan mucho los deportistas cuando no lo han hecho nunca y tienen mucha curiosidad porque al final parece que, oye, parece que cuando les mandas test con el potenciómetro, pues al final es como para ellos muy cotidiano, ¿no? Y muchos de ellos tienen Mm, ganas de innovar, de probar cosas nuevas que nunca han hecho. Y le llama mucho la atención el tema de hacer un test con lactato, ¿no? Entonces, mm. ¿cómo hacéis vosotros los test con lactatos en palieres a lo mejor? O explícanos un poco cómo lo trabajáis. Sí, a ver, se Información. puede. ¿Qué información diferente os va a dar este test con lactato con respecto a los test que Mm. podáis hacer con vatio solo? A ver, realmente el té de lactato, como o utilizar el sustrato del lactato, nos va a dar una información ya de cómo está el deportista a nivel interno, de manera metabólica, ¿vale? Un poco Íñigo es el precursor de este tipo de test en el equipo. Hacemos protocolos tanto que se puede hacer de rodillo Íñigo, para el que como no lo sepa, es Samillán, es el sí. médico Íñigo San Millán, que es otra eminencia Eminencia, eso es. internacional, mundial. Es el médico del equipo, ¿vale? Mm. No es médico, es preparador. Ahora es fichado por el Athletic Bilbao también. Se queda con nosotros en el equipo y Vale. también va al Bilbao. Ujú. Y es uno de los entrenadores de equipo, entrenador de Tadei, de Almeida, de Ayuso, etc. ¿Vale? Entonces, pues Íñigo un poco el que ha diseñado los test que utilizamos en el equipo y hacemos tanto test dentro como fuera. Hacemos escalones muy largos, eso sí es cierto, y cada escalón vamos midiendo la producción de lactato, ¿no? Y sobre Más todo o lo menos vamos cuánto viendo que tiempo cada escalón, Javi. entre 8 y 10 minutos hacemos el test, ¿vale? Ahí podéis encontrar literatura
protocolos de todo tipo. Nosotros personalmente hacemos escalones largos para medir ese lactato, ¿vale? Claro, Y los resultados. lo que buscáis es una intensidad donde, entiendo yo, ¿no? Donde el nivel de lactato se estabilice, por eso que sea largo, ¿no? Para Sí, que se estabilice durante ese tiempo. Y veis mm, cómo en función de los niveles de lactato, pues vais a estar en unas fases metabólicas o en otras, ¿no? eso es. Sobre todo comparar si va mejorando el deportista o no. Es decir, si imagínate, fulanito está haciendo 300 vatios con 3,2 milimoles y dentro de 2 meses está haciendo esos 300 vatios con 2,1, pues vamos a asumir que el deportista ha mejorado, siempre que las condiciones sean las mismas, ¿no? De nutrición el día previo, el desayuno, etc, etc, ¿vale? Mm. Y de calor y humedad, ¿vale? Porque el lactato puede estar un poco distorsionado por todos esos condicionantes, ¿vale? Entonces, bueno, otra herramienta más que tenemos ahí un poco para trabajar en el día a día. Muy interesante ver todo esto que trabajáis. Y realmente estos test, porque claro, yo como entrenador a veces me he encontrado test fantásticos que me dan una idea muy aproximada de cuál es el nivel de condición física del deportista y eso se refleja en la realidad. Entonces, un tío que me hace un test muy bueno, pues a las 2 semanas va a una competición y lo hace muy bien. Mm, Pero luego también me he mm, encontrado a veces que he utilizado test, porque todos nos equivocamos, ¿no? Entonces, venga, voy a utilizar este test que parece que es muy bueno para tal y el deportista me ha hecho un test muy bueno y luego no ha rendido al nivel que yo esperaba, ¿no? En función de de los resultados mm. del test. Entonces, ¿realmente los test son buenos predictores del rendimiento? Entiendo que estos que tú me estás diciendo sí, por eso los eliges. Pero ¿se te ha pasado alguna vez esto que me ha Yo, pasado a mí con algún test? yo no, sí, eso que tú comentas es habitual. Te vas a encontrar deportistas que son buenos haciendo test, son muy buenos entrenando y luego llega la competición y esos datos que reflejas no son capaces de llevarlo a cabo. Y al contrario, ¿no? Gente que a lo mejor te puede sorprender que tiene unos datos no extraordinarios y luego en competición pues sacan muy buen rendimiento, ¿no? Porque luego, sobre todo, ciclismo de carretera, los factores tácticos creo que son muy determinantes. La toma de decisión en cada momento, que vaya bien a rueda, que cojas la fuga en el momento adecuado, yo creo que eso tiene mucho peso en un momento determinado en competición. No solo porque tengas esos datos, va a querer decir que vas a tener resultados. Eso hay que tenerlo claro muchas veces, ¿no? O sea, te puedo poner ejemplos de corredores en el campo sub-23 aquí en España que tienen motores de World Tour y luego llegan a las competiciones y no son capaces de nacer, ni top 20 siquiera. Y es por, evidentemente, otros condicionantes de saber correr, por ejemplo. Y Mm. al contrario, gente con motores que a priori parecen que no son tan buenos y te quedan delante, porque están en el lugar adecuado, en el sitio adecuado en cada momento. Y dices, Bueno, joder, esto siempre está en el también es una de sitio. las cosas bonitas del ciclismo, porque si no, esto serían Eso es. matemáticas, ¿no? Haríamos una prueba de esfuerzo Sí, y o sea, este gana el Tour, no hace falta que lo corra, sí, ¿no? exacto, exacto. Eso es lo Entonces, bonito, ¿no? Al final. Pero sí es verdad que, hombre, si tienes un buen motor, las probabilidades son más altas, ¿no? De que te salga mejor resultado, a priori. y al hilo de todo esto, de los datos y de los Mm, vatios kilo y de todo esto, ¿no? Y de las matemáticas y de que, no sé, yo percibo un poco también en mi entorno, en el entorno de los sí. ciclistas con los que a los que yo entreno, con los que algunos que no entreno pero monto con bici con ellos, percibo como que hay cierta obsesión, ¿no? Con los números, con los datos, como con el FTP, ¿no? Se encuentran dos ciclistas y lo primero que le preguntan, ¿y tú qué FTP tienes, no? ¿Y cuántos vatios kilos mueves? Y es un poco, Es no porque sé, a mí a veces me asusta un poco, ¿sabes? Porque veo que hay gente que está realmente un poco... obsesionada, ¿no? A la gente le gusta compararse unos con los otros, creo yo. Oye, ¿tú cuánto mueves? ¿Cuánto haces tú? Pero luego, no hay que obsesionarse, creo, ¿no? Porque ahora simplemente con la cantidad de medidores de potencia que hay incluso diferencia de medición entre ellos, con lo cual te puede volver loco, ¿eh? Intentando compararte con los demás. Yo creo que mi consejo es que utilicen su medidor como referencia para ellos mismos y que no anden comparando con lo que hace uno con lo que hace otro, porque si no, como tú dices, acabas para encerrar, como te obsesiones mucho con ello. Y luego otra cosa que también yo observo es que es un error pensar que como que el FTP está un poco sobrevalorado, ¿no? Cuando todo el mundo habla del FTP, del FTP, del FTP, y hay disciplinas como a lo mejor, no sé, el mountain bike, que con un Mm, FTP más moderado puedes rendir muy bien, porque como decíamos antes, son esfuerzos sí, repetidos, cortos y muy intensos, que es lo que decíamos antes de que si realmente los test son buenos predictores del rendimiento, pues a lo mejor el FTP es un predictor muy bueno del rendimiento en unas disciplinas o en unos esfuerzos, pero en otros no. ¿Qué opinas tú de esto? correcto.
Sí, sí, eso estoy totalmente de acuerdo. Al final, el FTP es un poco el más conocido en el sentido de que como que ha sido el eje vertebrador, ¿no? De todo lo que es el entrenamiento por potencia, todo lo que es el IF, el TSS, el CTL, ATL, todas las métricas salen del FTP. Entonces, un poco ahí como la reina del baile, ¿no? Pero, como tú has dicho, Carlos, pues, dependiendo un poco de la disciplina que participas, tiene más peso o menos peso. Yo diría, por ejemplo, si imagínate, me voy en extremo, compites en Eliminator, ¿no? El FTP no es tan importante. La capacidad de hacer esfuerzos cortos, repetitivos, la potencia máxima que tengas para arrancar en la salida o incluso la potencia en un minuto van a ser más determinantes que ese FTP, ¿vale? Un Eliminator son mangas cortas de abrir gas, soltar. O una prueba de scratch, ciclismo en pista. Con que tengas una buena potencia máxima, pones a rueda toda la prueba, gastas tu bala al final y el P1 y la potencia máxima que tenga van a ser más determinantes que el FTP. Entonces, hay que, evidentemente, cuanto más alto lo tengas, pues mejor rendimiento puedes tener de manera teórica, pero eh, hay muchas connotaciones, como has dicho. Vale, bueno, llevamos aquí con la tontería ya casi 20 minutos. Es que me tiraría contigo aquí hora y media, macho. Sí, sí, se pasa deprisa además. Seguro que la gente de la grupeta Sí, lo está si te disfrutando. pones a hablar, si te pones a hablar de lo que te gusta, pues no te pesa, ¿no? Está aquí tiempo. Te voy a hacer alguna preguntilla ahora también de cómo entrenáis, ¿no? A los deportistas profesionales, ¿no? Muchas veces los que somos populares o amateurs, llámalo como Mm, quieras, pues siempre nos fijamos un poco en los pro, ¿no? Creo que también a veces es un poco un error, ¿no? Porque mucha gente pues ve, pues eso, entrenamientos que suben a Strava y los intentan reproducir y claro, yo no puedo entrenar como entrena Tadej, obviamente, porque para él un entrenamiento de rodaje para mí es un esfuerzo brutal, ¿no? Pero sí que esto se ve por ahí, ¿no? Te iba a preguntar una cosa. Ahora en invierno, que los días son cortos, que hace frío, que se hace de noche pronto, que mucha gente pues combina pues, su afición al ciclismo con su trabajo, como es lógico, y no disponen de mucho tiempo, pues sabes que se entrenan mucho en rodillo. ¿Los mm. ciclistas profesionales también utilizan el rodillo habitualmente o no soléis meter entrenamiento en rodillo? Por lo general no, a no ser que ahora en invierno, yo que sé, vivas en Noruega, que hay algún caso de alguno del equipo, imagínate esa semana que está entera nevando, hay que entrenar en rodillo, no vas a estar una semana en blanco, ¿no? Pero por lo general no es un medio que se utilice para entrenamiento en el día a día. Ujú. Sí, es verdad que creo que en la pandemia se vio que era buena herramienta para trabajar. Creo que todo el mundo que estuvo entrenando en el rodillo, nada más salir, no sé si fue la motivación o el qué, pero mucha gente haciendo sus mejores registros de potencia, ¿no? Yo tengo mi propia teoría, ¿no? El tema de termorregulación, más el tema de lo que se llama el coasting, el tiempo que estás sin dar pedales en la carretera siempre es mayor que cuando estás en casa. Hora y media es hora y media. Hora y media en la calle, depende de cómo entrenes, no estás hora y media. Entonces, el tiempo es un poco más, lo que se llama educación física, ¿no? El tiempo de compromiso motor, ¿no? Es más alto en el rodillo. Pero nosotros, salvo que sea por el tema meteorológico, no es una herramienta que se utilice para entrenar, ¿vale? Pero creo que para la mayoría de gente que habla, que tú dices, si llega a los días que son más cortos, el hacer una hora de rodillo, entrenamiento para un aficionado, oye, pues una buena sesión estructurada puede ser buena. Y sacas 5 horas durante la semana y termina la semana con 8 o 10 horas de entrenamiento y se puede hacer un buen trabajo, diría yo. Y luego, otra cosa también que a mí me preguntan mucho es sobre el tema del rodillo, es si, por ejemplo, los test que tú has comentado, el P5, por ejemplo, que Mm. has comentado que es uno de los test que tú sueles hacer, ¿se puede hacer en el rodillo también? ¿Tendría validez para luego comparar esos datos con los datos fuera o no? Yo diría, a ver, si estás acostumbrado a entrenar el rodillo, yo intentaría hacer un test para tener esa referencia en el rodillo. Y depende de cómo estés acostumbrado a hacerlo o no, te va a salir muy parecido o hay más diferencia, ¿vale? Gente que conozco que entrena en el rodillo habitualmente, por sus circunstancias, te hace la misma potencia prácticamente dentro que fuera, salvo esfuerzos cortos, a lo mejor de 20 segundos, 10 segundos, 15 segundos, que ya sabes que en el rodillo es más complicado jugar con la resistencia, no tienes tampoco la ayuda mecánica que te va a dar la propia pendiente cuando haces un test, pero para esfuerzo yo diría de 3 minutos en adelante, si estás muy acostumbrado,
al rodillo, las diferencias deben ser pequeñas, diría yo. Ujú. Y ya para ir terminando, Bueno, ya te añado a modo curiosidad, gente de nivel que yo entrenaba en la pandemia, cuando ya al final de los 2 meses entrenando se metían a lo mejor en una competición Swift un día cualquiera, te hacían en 20 minutos prácticamente igual que lo que hacían en la calle, ¿eh? O sea, totalmente adaptados a ese tipo de esfuerzos. fíjate que sabes que yo hago mucho ciclismo indoor, que al Sí. final le he parecido al rodillo. A ver, yo soy un paquete, ¿sabes? Pero bueno, al Ujú. final mi esfuerzo máximo es mi esfuerzo máximo. Más Y malo soy yo, te digo, te claro, lo o digo ya. sea, que al final cuando hago 5 6 7 8 minutos a tope, pues para mí me cuestan igual o más que a Ujú, Tadej Pogačar, ¿sabes? ujú. Lo que yo noto es que a nivel de cabeza, ¿sabes? O sea, cuando tú llevas 3 4 minutos apretando en el rodillo, no vas a ningún lado, miras para abajo, ves un charco de sudor, dices, joder, ¿dónde voy? Que se acabe esto ya, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que yo percibo más, que es un tema más anímico y mental, por lo menos en mi caso, de que si eso no es, o sea, a nivel físico, fisiológico, sí que a lo mejor el esfuerzo podría ser similar y podría conseguir Yo, unos similares. yo creo que al final la clave, Carlos, es que te pongas dos buenos ventiladores para tener Bueno, una buena claro, termorregulación sí, sí, eso es importante. y buena hidratación al mismo tiempo. Y si te pones algo que te entretenga la mente, te pones a ver cualquier documental o cualquier película mientras que haces el entrenamiento, pues lo llevarás más liviano, ¿no? Y si está Más además relajado. relacionado con ciclismo, pues mejor. Yo me manda aquí un saludo a mi amigo Diego Méndez, que es de Brasil, que ha sido este año campeón de nacional de crono, profesional allí. Y él, allí profesional en Brasil tienes que mantener un trabajo, él trabaja en oficina. Pues él entrena en rodillo casi todos los días durante la semana. Se hace sus 2 horas y él dice que si se pone, por ejemplo, se le da muy bien las cronos, se pone a ver cronos del Tour, cronos del Giro para motivarse en ese esfuerzo, pues que lo lleva mejor. Eso lo cuenta de la manera de experiencia. Y un ejemplo que se puede trabajar bien. Interesantísimo. Oye, Javi, y ahora, bueno, estamos grabando este vídeo a finales del mes de noviembre. Eh, Habéis terminado temporada, ya pensando, me imagino, en el 2024, ya un poco a modo de que nos cuentes un poco cuál es tu labor en el equipo, qué es lo que haces, vas a las concentraciones, vas a las carreras, no vas a las carreras, ¿cómo Mm. se trabaja en un equipo World Tour? Que la gente siempre tiene curiosidad de esto. Sí, nosotros, por ejemplo, los entrenadores del equipo, pues somos 5 entrenadores, cada uno llevamos a 6 deportistas dentro del equipo y bueno, casi todo el trabajo lo hacemos online, ¿no? Y con la tecnología, pues lo que es la prescripción, la comunicación con el deportista, pues es algo que se hace a diario, el analizar los datos de los entrenamientos y luego, sobre todo, tenemos implicación en lo que son los training camps. Training camp en principio de temporada, los training camp de altitud, pero nosotros personalmente no vamos a las carreras. Política de equipo en ese sentido. Hay entrenadores que sí van a competiciones, nosotros en este caso no. Y todo el trabajo un poco lo hacemos desde casa, manteniendo la comunicación con el ciclista. Un poco la manera que tenemos de trabajar. Es decir, no estamos realmente mucho tiempo fuera de nuestra casa. A lo mejor como mucho unos 2 meses de manera separada. Muy bien. Pues nada, no sé si quieres añadir algo más, contarnos alguna cosita más, alguna anécdota con alguno de tus deportistas, porque aparte decíamos que estabas en el UAE, que siempre es lo que más rimbombante suena, pero bueno, tú has estado también con deportistas olímpicos, con deportistas que están fuera de ese equipo profesional Mm. desde hace muchos años, ¿no? ¿Llevas también, por ejemplo, a algún ciclista de otra especialidad que no sea carretera? Llevo gente de mountain bike, gente de pista, o sea, un poco esas dos especialidades también me muevo, me gusta. Me gusta. Ujú. Ya otra especialidad, a lo mejor como MX o algo así, no tengo ni idea, Bueno, pero sí que es de más mountain diferente. bike, tanto XCO como maratón y pista, pues sí, son modalidades que me gustan también. Llevo deportistas y creo que al final el tocar todas las modalidades te enriquece en parte, ¿no? Para mejorar como entrenador, porque como hemos hablado en la charla, cada una tiene sus peculiaridades y cada una tienes que enfocarla de una manera y con un conocimiento, entre comillas, distinto. Sí, esto es otra cosa curiosa, ¿no? Cuando entrenamos así a gente que, pues al final nos gusta el ciclismo, nos gusta la Mm, bici. Yo me encuentro con la mayoría, o si no la mayoría, muchísimos de los que entreno hacen carretera y hacen mountain bike, ¿no? Algunos también hacen mm, ciclocross, que también.
Pero bueno, carretera y mountain bike es como lo más. Y claro, quieren rendir a tope en las dos cosas y al mismo En tiempo. Y todo, en todo. eso solo lo hace Tom Pidcock, ¿sabes? O sea, Eso no valen, esa gente, hay gente, esos están tocados de la varita, eso no valen. claro, Eso porque no. yo me paso el día diciéndoles las demandas fisiológicas de una y otra especialidad son diferentes. Entonces, Mm. pues claro, si entrenas para una cosa, pues a lo mejor en la otra, pues no te digo que vayas a ir mal, ¿no? Pero no es lo mismo, ¿no? Y claro, luego llega, yo qué sé, Van der Poel y te gana la carrera de Copa del Mundo de mountain bike y a la semana siguiente te está corriendo el Giro o el Tour, ¿sabes? Sí, cuando ven esta gente dice, oye, yo quiero igual también esto, ¿sabes? Pero claro, y yo también, pero es lo que hay. Mm. Bueno. Es así. Pero Bueno, bueno, Javier, pues nada, sobre todo agradecerte muchísimo pues el que hayas sacado este ratito para acompañarnos en la grupeta. La gente lo agradece un montón, aunque parezca que no, luego pues nos escuchan ahí haciendo rodillo y en la carretera ya les digo que no, que está prohibido, que no pueden está llevar, prohibido, sí, 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 está prohibido. pero haciendo rodillo sí que nos escuchan, así que nada, agradecértelo de corazón y desearte toda la suerte del mundo en esta temporada 2024, que seguro que se os va a dar genial. Y nada, yo decirte también un secreto, es que yo, mi ciclista favorito es Pogačar, me encanta, estoy enamorado de él, me encanta como corredor, cómo corre, cómo analiza la carrera, lo valiente que es. Y, joder, poder estar con alguien pues que trabaja con ellos es un placer. Pues nada, a ver qué tal va la temporada y veremos. A ver, seguro que está el año interesante. Seguro, seguro que muy bien. Bueno, pues nada, Javier, lo dicho, estamos en contacto y nos vemos. Venga, hasta ahora. Hasta Gracias. luego.